Habíamos visto el concepto de sólido deformable. Alcanzamos a decir que consideramos que el cuerpo deformable era funcional y cumplía con las condiciones de equilibrio del cuerpo deformable si primero cumplía con las ecuaciones de estática. Segundo, si era suficientemente rígido. Y tercero, si era suficientemente ¿qué? ¿Resistente? ¿Ya se acuerdan? ¿Resistente? Resistente. Entonces, lo rígido tiene que ver con deformaciones y lo resistente tiene que ver con esfuerzos. Así que en nuestros problemas, entonces, según eso, el orden es haga la estática, haga análisis de esfuerzos y haga análisis de deformaciones. Ahí vamos, entonces ahora nos toca empezar a definir esfuerzo. Vamos a partir por acá más atrásito. Y vamos a buscar la definición general de esfuerzos, partiendo desde la estructura o el cuerpo cargado y apoyado, pasando por la estática, luego pasando por la sección transversal y analizando los esfuerzos en un punto. Entonces partimos de acá. El cuerpo que va a tener cualquier forma. Por eso decimos que vamos a buscar una definición general. No importa la forma del cuerpo. La carga es también cualquiera, una carga en el espacio que incluye fuerzas. Aquí no le pusimos, pero incluye también momentos y sus apoyos. Entonces resolvemos la estática con las ecuaciones de equilibrio. Suma vectorial de fuerzas igual a 0, asumiendo que está en el espacio, y suma vectorial de momentos igual a 0, y establecemos las condiciones de equilibrio. Eso es resolver la estática. ¿Por qué hacemos eso de resolver primero la estática? Porque para poder resolver un problema de resistencia debemos tener la carga externa completa. Y la carga externa son acciones y reacciones. Con eso completamos la carga. Teniendo la carga externa completa, entonces nos toca pasar a averiguar lo que pasa internamente en el cuerpo. Para eso utilizamos un principio de la estática, que es el método de las secciones, que consiste en cortar la pieza, seccionar la pieza por la sección que me interesa analizar. Entonces pasamos un corte por ahí y el cuerpo nos queda dividido en dos pedazos. Tomamos uno de esos pedazos y le hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí se ve que tomamos el pedazo de la izquierda y hacemos el diagrama de cuerpo libre, colocamos las fuerzas externas que correspondan a ese pedazo, incluidos fuerzas y momentos, si los hay, y miramos lo que ocurre internamente. Aquí está dibujado lo que ocurre internamente según la resistencia de materiales. Según la resistencia de materiales, lo que ocurre es que cada punto de la sección transversal contribuye con una determinada carga para equilibrar la carga externa. Se parte del principio que las cargas internas equilibran las cargas externas. Entonces, todas estas cargas que tenemos acá, en los distintos puntos de la sección transversal, van a equilibrar la carga externa, las fuerzas y momentos que haya por acá externamente. La resistencia en materiales parte del principio de que todos los puntos
de la sección transversal, todos los puntos de material contribuyen a soportar la carga, a contrarrestar la carga externa. Así es en la realidad. Pero vamos a mirar cómo lo ve la estática. Entonces pasamos primero, aquí es el concepto de qué es lo que pasa según la resistencia. Para llegar ahí, nos toca primero pasar por acá. Por mirar la cosa desde el cuerpo, desde el punto de vista de la estática. Bueno, ¿qué es la estática? Pues que lo que ocurre internamente es una fuerza interna resultante, la F sub I, que equilibra la suma de fuerzas externas y un momento interno resultante que equilibra los momentos externos más los R cruz F de las cargas externas, o sea, el momento total en un punto de la sección transversal. En un punto de la sección transversal. Entonces, ese punto, según la estática, puede ser cualquiera, pero por facilidad de manejo de las ecuaciones, se prefiere entonces que sea el centroide, el punto escogido para trasladar o para colocar la fuerza resultante interna y el momento resultante interno. Entonces escogemos el centroide. Aquí pues debemos saber ya hallar áreas y centroides. Por eso hay un capítulo de la estática que trata de esas cosas, de las propiedades geométricas de las superficies, que son área, primer momento del área, segundo momento del área, etc. Entonces incluye área y primer momento del área, que es lo que utilizamos para hallar el centroide. Y entonces hallamos la fuerza resultante interna y la colocamos ahí. Y el momento interno sería la suma de los momentos externos que haya por aquí fuera, más el R cruz F de las cargas externas, en este caso de P1 y R2 y R1. Entonces, el vector posición desde el punto de traslado, que es O, hasta la posición de cada carga, eso es R, R1, cruz P1 y R1, R2, cruz R1, más momentos si hubiera por acá. Eso es la carga interna total, fuerza interna y momento interno, colocados en el centroide. Bueno, ¿cómo ve las cargas? Esas cargas, la resistencia. ¿Qué tenemos aquí? Lo que se hizo fue descomponer la fuerza y el momento en sus componentes rectangulares. Vamos con la fuerza primero. Aquí de una vez vamos a distinguir la acción que hacen las fuerzas y la acción que hacen los momentos sobre el cuerpo. La estática no distingue eso. La estática es que tengo una fuerza resultante y entonces esa fuerza la puedo descomponer en Fx, Fy y Fz, pero la estática no está pensando qué efecto tienen esas componentes sobre la sección transversal. Aquí ya vamos a pensar qué efecto tienen esas componentes Fx, Fy y Fz sobre la sección transversal. Y vamos a ver que el efecto es diferente porque esas componentes actúan de manera diferente sobre la sección transversal. Entonces van a producir efectos internos diferentes. Por lo tanto, las vamos a distinguir desde ahora con un nombre distinto según lo que haga cada componente sobre la sección transversal. Entonces tenemos acá, por ejemplo, Fx. ¿Qué pasa con Fx? Que Fx es perpendicular al área. Decimos Fx es normal al área. Veremos más adelante que cada tipo de fuerza
produce un esfuerzo que es correspondiente con la acción que hace esa fuerza. Entonces, Fx es normal o perpendicular al área. Por lo tanto, ese Fx produce un esfuerzo que vamos a llamar esfuerzo normal. Porque normal es perpendicular al área. Eso sería Fx. Pero tengo aquí una que llamé By. Bueno, esa By sería en estática la correspondiente a Fy. Pero no le llamé F, la llamé B. Porque en la nomenclatura que utilizamos vamos a dejar la letra F o la letra P o la letra N para fuerzas que son normales al área y que por lo tanto producen esfuerzos normales. Pero esta BY y esta BZ no son normales al área. Como quien dice, FY en estática y FZ en estática. No son normales, no son perpendiculares al área que estoy trabajando. Son tangentes al área. Como cuando pasamos un cuchillo para cortar un banano. El cuchillo pasa tangente a la sección transversal del banano para cortar cualquier cuerpo, ¿no? Entonces son efectos diferentes. BY y BZ pasan paralelo a la superficie, pasan como pasan cuchillo. O sea, BY y BZ están cortando. Mientras que FX, que en este caso esta tensión, está tirando de la sección transversal. Si imaginamos el cuerpo como compuesto de fibras, diríamos FX está tirando de la fibra. Mientras que BY y BZ están tratando de cortar la fibra. Son efectos muy distintos. ¿Qué es más fácil sobre un cuerpo? ¿Cortarlo o reventarlo tirando? Pues generalmente es más fácil cortarlo, ¿no? Entonces es un efecto totalmente diferente. Como es así, que hay unas fuerzas normales y otras que son cortantes o tangentes a la superficie. Entonces a las fuerzas normales les vamos a dar F, N o P para indicar ya nomás con la letra de la fuerza, indicar ya que eso es una fuerza normal y que va a producir un tipo de esfuerzos, ahorita los vemos, que llamamos esfuerzos normales. Las fuerzas que son tangentes a la superficie las vamos a llamar fuerzas de corte. Aquí entre BY y BZ hay una fuerza resultante de corte, la fuerza B. Sería la fuerza resultante cortante sobre la sección transversal. Entonces, esas componentes de la fuerza interna que son tangentes a la superficie, ya no las vamos a llamar F, las vamos a llamar D. Con eso indicamos de una vez que eso es una fuerza de corte y que el tipo de esfuerzo que produce es esfuerzo cortante. Entonces, por eso desapareció F y en vez de FZ puse BZ. En vez de FY puse BY. Ya estoy indicando que eso me va a producir un esfuerzo diferente al que produce FX. Bien, vamos ahora con el momento. El momento resultante, el MI, pues tiene también tres componentes. La componente en X, que aquí la llamé T, y las componentes en Y y en Z, que aquí las seguí llamando M, MY y MZ. Todos son momentos. La estática no distingue eso. Para la estática es MX, MY y MZ. Pero es que la componente en X, que es perpendicular aquí al área, tiene un efecto distinto. Ese momento trata de hacer rotar esa sección transversal sobre su eje perpendicular, o sea, sobre el eje X. Trata de hacer rotar. Ese fenómeno de hacer rotar un cuerpo sobre su eje se llama torcer. Entonces,
ese momento que hace ese efecto de torcer la pieza se llama torque y produce un efecto muy distinto a los otros. Estos momentos torsores tienden a hacer que una superficie se deslice sobre la superficie vecina. O sea, produce un deslizamiento entre superficies. Mientras que las otras componentes MY y MZ lo que hacen es tratar de doblar la pieza. Ese doblez se llama flexión. Eso les debe sonar porque es la lectura y la solución del primer cuestionario, ¿no? Entonces, allá había carga de flexión. Son fuerzas y momentos que tratan de doblar la pieza. Cargas de torsión. Son momentos que tratan de hacer girar la sección transversal sobre su eje o que tratan de hacer deslizar una sección sobre la sección vecina. Cuando yo deslizo una superficie sobre otra, los efectos que se producen ahí son paralelos a la superficie. Y acabamos de decir que los efectos paralelos a la superficie producen esfuerzos cortantes. O sea que el torque en X, el TX, produce un esfuerzo cortante. Y el MY y el MZ, al doblar la pieza, entonces lo que hacen es estirar unas fibras y comprimir otras. Eso es, producen esfuerzos normales. Así que vamos a tener dos tipos de fuerza. Fuerza normal y fuerzas de corte. Fs y Bs. Y vamos a tener dos tipos de momentos. Momentos torsores, los Ts, y momentos flectores, los Ms, que producen efectos distintos de esfuerzo y de formación. Bueno, toda esa carreta está por ahí. Teniendo ese conocimiento ahora, entonces regresamos al comienzo, al cuerpo y hacerle sucesión transversal y vamos a buscar la definición de esfuerzos. Bueno, aquí a la izquierda tengo cómo lo ve la estática. ¿Qué ve la estática? Una fuerza resultante total y un momento resultante total puestos en el centroide. Aquí a la derecha tengo cómo lo ve la resistencia. ¿Qué me dice la resistencia? Oiga, pues cómo se le ocurre que un solo puntico, el centroide, va a llevar todo. La resistencia dice no, cada punto lleva una determinada carga, un delta de F, tal que como lo ve la estática y como lo ve la resistencia, sean sistemas equivalentes. Volvemos con eso de la estática, de los sistemas equivalentes. ¿Cuándo dos sistemas son equivalentes? Cuando tienen el mismo momento resultante y la misma fuerza resultante sobre el mismo punto, y sobre el punto O. Eso significa que si como lo ve la resistencia es equivalente a como lo ve la estática, si tomamos todas estas fuerzas de todos los puntos que se producen en la resistencia de materiales, si tomamos todos esos DFs y los trasladamos al centroide, entonces ese traslado me va a dar como fuerza la fuerza interna. Y todos los traslados producen momentos, todos los traslados de estos DFs. Entonces, el momento producido por el traslado de todas estas DFs me va a dar el momento interno. Siendo así, los dos sistemas son equivalentes. Es lo que dice la estática. Entonces, lo que me dice la estática y lo que me dice la resistencia es equivalente. Total, entonces,
En otras palabras, la carga estática está aquí repartida. La resistencia de materiales agarra esa carga y la reparte. Algunas veces las va a repartir en forma uniforme. Quiere decir que todos los puntos sienten igualito. La mayoría de las veces esta distribución, este repartimiento de la carga, no es uniforme. O sea, todos los puntos van a sentir diferente delta de F, dependiendo de cómo es la carga externa. Eso lo veremos paso a paso cuando vayamos viendo cada tipo de carga. Bueno, entonces, no sé si lo dije en la clase pasada, que cuando vamos a analizar, por ejemplo, un puente, una estructura o una máquina, pues sí, nos toca analizar cada una de las barras, pero la que marca el diseño es aquella que fallaría primero. Esa la llamamos la barra crítica en ese puente, ¿no? La estática y la resistencia me ayudarán a identificar en una estructura cuál es el elemento crítico. Ese es el que más se analiza, el que más se le pone cuidado, el primero que se analiza de todo, ¿no? Listo, identificamos la barra crítica, el elemento crítico, y entonces lo sacamos de la estructura y lo vamos a analizar. ¿Por qué esa? Porque si algún día ese puente se cae porque esa barra crítica fue la primera en fallar. Y claro, si ella falla y se rompe, entonces la carga que le correspondía, que era la crítica, ya no hay quien la soporte y tiene que repartirse a las barras vecinas. Y al llegarle esa carga a las barras vecinas, entonces ellas empiezan a fallar y viene el colapso de la estructura, ¿no? Entonces, ese es el cuento de la barra crítica, que sería la que va a fallar primero. Bueno, vamos a analizar el elemento crítico. Pues cuando esa barra se rompa, no es que estalle y salgan átomos volando, no, sino que se rompe por una sección. Esta sección, por ahí se va a romper. Entonces esta sección la llamamos la sección crítica. Así que vamos a analizar el elemento crítico de la estructura y a ese elemento le vamos a analizar la sección crítica. Ahora, cuando esta barra se rompa, no es que ¡pum! Se rompió de una y quedó en dos pedazos, no. Empieza una pequeña grieta y esa grieta se va a ir propagando. Esa pequeña grieta que inicialmente es microscópica, empieza en un punto. ¿Cuál punto? El más esforzado. Ese punto lo vamos a llamar el punto crítico. ¿Por qué? Porque la grieta, o sea, la falla de la sección transversal va a empezar ahí. Entonces, lo que vamos a analizar aquí es el punto crítico. Así que el análisis del puente se reduce a un punto, al análisis de un punto. Si ese punto no falla, si ese punto aguanta, pues el puente aguanta, ¿no? Entonces terminamos es analizando el punto crítico de la sección crítica de la barra crítica. Y después si nos metemos con el diseño de las otras barras, ¿no? Bueno, pues algún punto de estos es el que más sufre esfuerzo. Cada tipo de carga nos va a decir en dónde está el punto crítico, cuál es el punto que debemos analizar para poder ver si falla o no falla, ¿no? O sea, la resistencia me va a decir cuál es el elemento crítico, en dónde está la sección crítica de ese elemento y cuál es el punto crítico, para que lo analicemos. Entonces, pues tenemos que aprender a analizar un punto. Y cuando ya vayamos a analizar una barra, ese análisis de ese punto, pues lo hacemos en el punto crítico. Así que esto, resistencia de materiales, es el estudio de puntos de material. Un punto es son cuerpos, es un cubo de dimensiones infinitesimales, ¿no?
un cubito que tiene de X, de Y y de Z de lados. Eso es lo que vamos a analizar. Aquí en resistencia analizamos puntos primero, después analizamos el cuerpo completo. Entonces vamos a analizar un punto cualquiera y ese análisis que hagamos a un punto cualquiera, pues se lo aplicamos al punto crítico. Entonces voy a sacar este punto Q, que tiene un delta de área y que está sufriendo un delta de F. Y ese es el que vamos a analizar, para analizar esfuerzos y luego para analizar deformaciones. Bueno. Así que ese punto estaba sintiendo este df. Ese df lo descomponemos en sus componentes rectangulares. Va a haber una componente normal que es el delta de Fn. Pues no iba a aparecer ni siquiera delta de Fn, sino delta de F, ¿no? Aquí, en vez de delta de Ft, que sería la resultante entre la X y la Y, perdón, la X no, la Z y la Y, ¿qué debe aparecer en vez de delta de F? Ven de delta de F total aquí. ¿Qué debería aparecer? Delta de V. Ahorita anteriormente. ¿Delta de qué? Delta de V. Exacto. Porque es cortante. Y esa tiene sus componentes en Z y en Y. Entonces, por eso aquí es inicialmente. Bueno, la normal es delta de F. Delta de Fx. ¿Por qué? Porque el eje X es el que es normal a esta superficie. Y la delta de Fy y la delta de Fz no se van a llamar más así, sino delta de By y delta de Dz, que son tangentes al área y por lo tanto las cortan. Listo. Entonces, ya entendemos esa situación. ¿Qué pasa? Que el delta de Fx, que es la normal, producirá un esfuerzo que es compatible con la fuerza. Es decir, si la fuerza es perpendicular al área, pues el esfuerzo que produce también es perpendicular al área. Eso es lo que vamos a llamar esfuerzo normal. Entonces, fuerzas normales producen esfuerzos normales. Ese esfuerzo normal, fíjense, aquí tenemos un tipo de esfuerzo normal que es perpendicular al área. Y aquí tenemos el puntico del que estamos hablando, que tiene un esfuerzo en esa dirección. Entonces, fuerzas normales producen esfuerzos normales y esos esfuerzos normales los vamos a llamar sigma, la letra griega sigma. Entonces, ya de una vez distinguimos el esfuerzo nomás con su nombre, sigma. Eso quiere decir esfuerzo normal producido por fuerzas normales. Bueno, aquí en este ejemplo solo hay sigma. Tengo aquí otro ejemplo de un cuerpo que tiene un plano inclinado y en ese plano inclinado están los que son perpendiculares al área, que lo llamaríamos sigma, pero en este momento lo que quiero mirar es los que son paralelos a la superficie aquí del plano inclinado. Como son paralelos y el cuchillo cuando estamos cortando algo pasa paralelo al plano, entonces lo vamos a llamar esfuerzo cortante. Y la letra que le vamos a poner a ese esfuerzo cortante es tau. No hay más. O sea, existen solo dos tipos de esfuerzos. Sigma y tau. No existe otro. Solamente sigma y tau. Sigma producido por fuerzas normales. Tau producido por fuerzas cortantes. Listo. Eso es todo. Lo de esfuerzos. Bueno. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Primero el sigma. Por definición es la intensidad de área, perdón, la intensidad de fuerza por unidad de área y llevada al límite. En otras palabras, él es el límite del delta de la fuerza normal
sobre el delta de área sobre el cual actúa llevado al límite. El límite de eso es sigma. Bueno, y en cálculo, ¿qué es límite de algo cuando otro algo tiende a cero? ¿Cómo se llama eso en cálculo 1? Se llama Derivada. derivada. En últimas, lo que está diciendo esto es que tenemos que llevarlo al límite, al infinitesimal, ¿no? Que los esfuerzos son sobre un punto que tiene de medidas de x, de y y de z, llevarlo a lo infinitesimal. Eso es. Entonces, por eso aquí nos está definiendo como el límite de la fuerza con respecto a aquí, el cortante también tiene la misma definición porque es definición de esfuerzos. Aquí sería el límite de la fuerza cortante, que es delta de B, que es fuerza cortante, aquí dice fuerza tangencial al plano, ¿no? Con respecto a delta de A, cuando delta de A tiende a cero. Como eso es la derivada, en última, sigma es derivada de F con respecto al área, y tau es derivada de B, el cortante, con respecto al área. Bueno, todavía seguimos ahí machacándole al límite porque ahora vamos a distinguir las cosas. Ya con respecto al delta de F, ya que sabemos que lo que produce es sigma. Y delta de B, de Fy, que es delta de By. Aquí ya debíamos haber cambiado hace rato esto. Ya no debí llamarlo más delta de F, ¿no? Ya como lo vamos a llamar. Delta de By y delta de Bz. Pues producen ambas componentes esfuerzo cortante, pero son diferentes por su dirección, ¿no? El efecto es el mismo, pero su dirección es diferente. El sigma es perpendicular al área. Si el eje X es perpendicular al área, entonces el sigma lleva la dirección X. El tau está en el área, pero aquí hay dos taus, uno en la dirección Y y otro en la dirección Z. Entonces debemos distinguir con el nombre y apellido que le pongamos, distinguir uno de otro. Vamos a empezar con los taus. Fíjense, cualquier cosa tiene un nombre y dos apellidos. Aquí en este caso estoy hablando de tau XY. Ese es el nombre, es tau, y los apellidos son X y Y. Vamos a ver cómo le colocamos los apellidos, es decir, cómo vamos a nombrar un esfuerzo. Siempre va a llevar nombre y dos apellidos. Fíjate que esos dos apellidos son ejes, ¿no? X y Y. Bueno, primer apellido, la X. Eso corresponde al eje que es perpendicular a la sección transversal, en este caso a delta de A. El eje X es perpendicular a delta de A. Entonces, el primer apellido del tau es tau X. Un plano, de ahora en adelante, le vamos a poner apellido al plano. El apellido de un plano es el eje al cual es perpendicular. Entonces decimos que este plano es un plano X. ¿Por qué es un plano X? Porque ese plano es perpendicular al plano X, al eje X. Según eso, este plano de arriba, ¿qué plano es? Y. Ese es un plano Y, porque es perpendicular al eje Y. Y este plano, el del frente, es perpendicular al eje Z. Entonces, este plano sería un plano Z. Este que estoy marcando, o este que estoy marcando, o el plano del delta de A,
son perpendiculares al eje Y, al eje X. Esos son planos X. Entonces, el primer apellido del cortante es el del plano. Como este es un plano X, ya sabemos por qué. Entonces, este tau es un tau X. En cambio, el otro, este, pues actúa en el mismo plano. Entonces, este también, ahí está muy pequeñito, a ver si lo puedo agrandar un poco. No sé por qué esto se demora tan... Bueno, aquí ya alcanza a distinguirse más las letras, ¿no? Estamos diciendo que esto es un plano X y que por lo tanto este esfuerzo cortante es tau X. En cambio, este también es tau X, porque pues, ambos actúan en el mismo plano, en el plano X. El segundo apellido, la dirección de la fuerza que lo está produciendo. Aquí lo está produciendo el delta de BY. Pues se llama así porque lleva la dirección Y. Entonces, este delta de BY produce tau XY. En cambio, el delta de BZ, pues produce tau XZ. Según eso, todos los esfuerzos tienen dos apellidos. ¿Cuáles serían los dos apellidos de sigma X? Primer apellido, ¿cuál? El plano, este. Y ese es el plano X. Entonces sigma X. Y el segundo apellido, X porque va en la dirección X. X, porque iría en la dirección X. Sería sigma X, X. Como es así, entonces decimos sigma X. Si hubiera aquí, en el plano de arriba, un sigma, ¿cómo se llamaría? Sigma Y, porque está en la cara Y, y Y porque va en la dirección Y. Se llamaría sigma YY. ¿No? Se repite, entonces diríamos solamente sigma Y. Igual con el sigma Z. Entonces los sigmas solamente les vamos a poner un apellido, el del plano sobre el cual actúa, el otro es el mismo. Por eso diremos sigma X, sigma Y y sigma Z. Bueno. Entonces fíjense que si estamos analizando un punto en el espacio con esfuerzos triaxiales, o sea, esfuerzos espaciales, entonces en cada plano habría un sigma y dos taus. En este plano, que es el plano X, pues está sigma X. Y están los taus X. Pues uno será tau XY y el otro será tau XZ. Miremos este plano. ¿Qué plano es ese? Ese es el plano Y. Por eso ahí actúa sigma Y. ¿Y cómo es el nombre de los dos cortantes? Pues tau Y ambos. Uno será tau YX porque lleva la dirección X y el otro será tau YZ porque lleva la dirección Z. Igual estos. Bueno, ahí están los de las caras que vemos, ¿no? Porque como esto es en el espacio, pero dibujado en un plano, pues hay caras que no se ven. No se ve la cara de abajo correspondiente a esta. Pues esta cara de abajo es una cara Y, tendrá los mismos, pero en sentido contrario, ¿no? Porque tiene que haber equilibrio. La cara de atrás, aquí, tendrá estos mismos, igualito, pero en sentido contrario. Lo mismo aquí la cara del lado. De modo que eso es un cubo.
que tiene esfuerzos en todas las caras para el equilibrio. Entonces, aquí está explicando otra vez eso, ¿no? Que el esfuerzo normal es sigma, explicando los subíndices, aquí también. Entonces, la X, el plano. La Z, la dirección del cortante. Y tenemos los dos apellidos. El esfuerzo normal, sigma X, sigma Y, sigma Z, lo del plano y no más. Esfuerzos. Unidades. Ambos. Ahí es dF en dA. Es decir, unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, la unidad de esfuerzos depende del sistema en que estemos trabajando. Sistema internacional, la fuerza está dada en newtons y el área va a estar dada en metros cuadrados. Entonces, el esfuerzo será newton por metro cuadrado. Eso vimos en física, que newton por metro cuadrado se llama pascales. Un pascal es una unidad muy pequeñita, entonces normalmente trabajamos en megapascales, 10 a la 6 pascales. En el sistema inglés, la fuerza va a estar dada en libras y el área va a estar en pulgadas cuadradas. Entonces el esfuerzo es libra por pulgada cuadrada. Normalmente en los libros y en los problemas, algunas veces dicen libra por pulgada cuadrada, pero la mayoría de las veces dicen PSI. PSI, que es lo mismo, libra por pulgada cuadrada, pero en inglés, pound per square inch. A veces se considera esa unidad pequeña, entonces se trabaja en KSI, que sería kilolibras por pulgada cuadrada. Hay otro sistema que es un sistema comercial, se utiliza todavía porque el fabricante del acero nos da la resistencia del material, que es un esfuerzo en este sistema, ¿no? Kilogramos, este sistema métrico técnico que no es el sistema internacional. Este es un sistema métrico, pero no es el sistema internacional, porque en el sistema internacional los kilogramos son masa. En cambio, en este sistema métrico técnico los kilogramos son fuerza. Pero es diferente, ¿no? Entonces, estos kilogramos son fuerza. Y en este sistema, el área para el esfuerzo normalmente se da en milímetros cuadrados o en centímetros cuadrados. Para este sistema, entonces, el esfuerzo es kilogramo por centímetro cuadrado. A veces, kilogramo por milímetro cuadrado. Se utiliza más el kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces tendremos problemas en los tres sistemas, pues tenemos que saber cuál es la unidad de esfuerzo en cada uno de los sistemas. Bueno, ahí lo que nos da la tablita es los múltiplos y sus múltiplos del sistema decimal, el giga, el mega, etcétera, el centi, el mil, el micro. Y aquí las conversiones de unidades de pascales a kilogramos por centímetro cuadrado, a PSI, o de kilogramos por centímetro cuadrados a pascales, o a PSI, etcétera. Los factores de conversión entre los tres sistemas, ¿no? Esa tablita hay que tenerla a la mano para cuando nos toque hacer conversión de unidades entre los distintos sistemas. Bueno, entonces quedamos. La definición general de esfuerzos. Esfuerzo igual a dF en dA. La derivada de la fuerza con respecto al área. Y que hay esfuerzo normal y que también hay esfuerzo cortante. Hay sigmas y hay taos. Entonces sigma de F
en dA, porque dF es la fuerza normal. Y tau igual a dB en dA, porque B es la fuerza cortante. Ahora vamos a hablar un poquito de deformación, la definición general de fuerzas. Para eso tenemos que hablar de desplazamientos, ¿no? El desplazamiento de un punto. ¿De cuál punto? Pues del punto que estamos analizando. Si hay esfuerzo, hay desplazamiento, que se traduce en deformación, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Hay dos conceptos aquí. Uno, como lo ve, la estática y la dinámica. Entonces tenemos aquí un cuerpo. Tenemos aquí un puntico que tiene medidas delta de X, delta de Y y delta de Z, pero está representado en el plano, por eso no se ve sino delta de X y delta de Y. En un instante cero, pues ese cuerpo está aquí. Un instante después está por acá. Quiere decir que el cuerpo se está moviendo. Esto es dinámica. Pero se ve que el punto, las dimensiones del punto en la posición inicial y las dimensiones del punto en la posición final cambiaron. Si hubo un desplazamiento, sí. Algún desplazamiento en X, en Y y en Z. ¿No? Movimiento en el espacio, digamos. Pero decimos en este caso que es un desplazamiento de cuerpo rígido. Como quien dice, eso es estática y dinámica, ¿no? Que son las que consideran que el cuerpo es rígido. Es cuando no hubo cambio en las dimensiones del punto, decimos que el desplazamiento fue de cuerpo rígido. O sea, simplemente se movió, pero no se deformó. Dinámica. Bueno, es la carreta que está hablando hoy. Ahora vamos a mirarlo. Ya completa la cosa, ¿no? Está aquí su posición inicial, antes de que llegaran las cargas, porque sin carga no hay movimiento, ¿no? Antes de que llegaran las cargas está así. Vinieron las cargas, se produjo una traslación, se produjo un desplazamiento. Entonces, miramos el desplazamiento del origen y para la dinámica, el desplazamiento de todo el cuerpo es el mismo desplazamiento del origen, el delta de O. Ese sería el desplazamiento de cuerpo rígido. Pero aquí se ve que la forma del punto cambió, que la medida en X cambió. Antes medía en X, medía delta de X, ahora mide delta de X prima. Que la medida en Y también cambió, delta de Y y delta de Y prima. Además que los lados se rotaron, ¿no? Un ángulo alfa y un ángulo de beta. En otras palabras, hubo un cambio en las dimensiones y un cambio en la forma, en el ángulo. Si hubo cambios en las dimensiones y cambio en las posiciones de los lados, hubo un cambio de forma, es decir, hubo una deformación. Realmente en el cuerpo, pues esas deformaciones son muy complejas, ¿no? Pero se resumen y se simplifican entonces en una deformación como cambio de dimensión y en otra deformación como cambio en la posición de los lados, el ángulo. El cambio en la magnitud del lado lo producen los esfuerzos normales, que son los que estiran o comprimen las fibras. Y el cambio en la inclinación de los lados lo producen los esfuerzos cortantes, es decir, el cambio del ángulo aquí. Antes esto era un ángulo recto, ahora es un ángulo agudo. ¿Cuál fue el cambio que se produjo? La suma de alfa y de beta, la rotación de los lados. Eso es una
deformación angular. Ese cambio de la inclinación de los lados, la deformación angular, lo producen los taos. Entonces, así como en un punto hay esfuerzo normal y esfuerzo cortante, entonces hay deformación longitudinal y deformación angular. La deformación total la llamamos la deformación total longitudinal. La llamamos el cambio en la longitud de un lado, ¿no? Por ejemplo, hay una deformación en X. Pues esa deformación en X es el cambio. Delta de X prima menos delta de X. Medida final menos medida inicial. Habrá una deformación, un cambio también en la longitud del lado. Y sería delta de Y prima menos delta de Y. Y habrá un cambio en los ángulos, la deformación angular, que sería la rotación de un lado más la rotación del otro. Es decir, el cambio de este ángulo que era 90 grados, ahora que es un ángulo, ¿cómo se llama eso? Agudo, ¿no? Se disminuyó el ángulo. Entonces, habrá deformación lineal, cambio en las longitudes y deformación angular. Eso lo vamos a llamar como delta de X. Aquí estoy hablando de un punto que todavía no tiene medidas infinitesimales, porque estoy colocando delta de X, delta de Y y delta de Z. Eso es una medida finita, ¿no? Eso mide tantos centímetros o tantos milímetros. Entonces aquí estoy hablando de deformación total de esta figura, que la vamos a llamar delta de X. Cambio en la longitud. Longitud final menos longitud inicial. Delta de Y, longitud final en Y, menos longitud inicial en Y. Llamémosla deformación total aquí. Bueno. ¿Y esto que me apareció aquí? ¿Qué es? ¿Están en la sala de espera o qué? Bueno, ¿cómo me quito esto de encima? Y me atravesaron ahí. Y vamos por acá. Aquí. Estoy hablando de la deformación total de cada uno de los lados de este cubo, que es finito, no es infinitesimal todavía. Digamos que es el cambio en la longitud entre dos puntos del cuerpo. Eso es lo que llamamos deformación total. El cambio en esas longitudes. Eso hablando del cuerpo, pero estamos diciendo que no nos interesa ver el cuerpo total todavía, que nos interesa ver es un punto desde el punto de vista geométrico. Un punto geométricamente es infinitesimal de X y de Y. Por eso hago énfasis de que este aquí no es infinitesimal todavía, porque no tengo de X y de Y, tengo delta de X y delta de Y. O sea, medidas. Bueno, entonces aquí tengo la deformación total de cada uno de los lados de ese pedazo del cuerpo que tomé. Pero vamos a llevar eso al punto, es decir, al límite. Entonces, la deformación del punto la vamos a llamar épsilon. Aquí ya son medidas infinitesimales, es un punto geométricamente hablando. Antes estábamos hablando de distancia entre dos puntos, delta de X. Bueno, llevado esto al límite, el límite del cambio en la longitud con respecto a la longitud inicial, cuando la de abajo tiende a cero. Eso es lo que vamos a llamar deformación unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque tenemos aquí cambio en la longitud
sobre la longitud, ¿no? Entonces eso es unitario. ¿Qué unidades tiene? Ninguna, en ningún sistema. Mejor dicho, el épsilon es igual, sea el sistema que sea, ¿no? Un problema, si estoy trabajando en sistema inglés y hallo épsilon y paso al sistema métrico, pues es el mismo épsilon, será dimensional. Bueno, listo, llevamos a ese límite. En últimas, la deformación, otra vez ese límite es en la derivada, ¿no? La deformación unitaria en un eje es igual a la derivada de la deformación total con respecto a X. Lo mismo la de Y. Eso es la deformación unitaria o deformación del punto. La deformación, el cambio en el ángulo, lo vamos a llamar deformación angular. Como cambió el lado X y cambió el lado Y, esa deformación angular la vamos a llamar gamma XY. ¿Quién produjo eso? Pues el tau XY. Por eso se llama así también, ¿no? ¿Qué es eso? El cambio total de este ángulo recto a un ángulo agudo. Mejor dicho, ¿cuánto fue el cambio? Lo que se rotó el eje X y lo que se rotó el eje Y, que fue alfa más beta. X se rotó alfa, Y se rotó beta. La suma de los dos la llamamos la deformación angular. Y se da en radianes. Entonces, en resumidas cuentas, las deformaciones que producen los esfuerzos son en el punto épsilon, deformación unitaria producida por el sigma, y gamma, deformación angular se llama, producida por el tau. Bueno, en resumen de este PowerPoint, ¿qué nos queda? Pues que ya sabemos distinguir que hay dos tipos de esfuerzos. Esfuerzo normal, producidas por fuerzas perpendiculares al área que estoy trabajando, que se llama sigma y que es la derivada de F con respecto a A. Listo. Esfuerzos cortantes, producidos por las componentes de la resultante que son paralelas al plano que estoy calculando, al plano de la sección transversal. Y será la derivada de B con respecto a, y que va a haber dos, porque normalmente hay dos componentes, y ya sabemos cómo nombrarlos. Y que esos esfuerzos, ojo, los esfuerzos actúan en el punto, ¿no? Cuando hablo de esfuerzos estoy hablando de un punto. Cuando hablo de fuerzas, no estoy hablando de un punto, estoy hablando de un cuerpo. Entonces, fuerzas en el cuerpo, esfuerzos en el punto. Cuando hablo de deformación, el delta, ¿dónde está? No, yo me fui por allá arriba, al otro lado. Cuando hablo de deformación, estoy hablando de deformación total, estoy hablando de deformación o del cuerpo o de un pedazo del cuerpo, ¿no? Pero cuando hablo de esta deformación épsilon, ya no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la deformación del punto. Y lo primero que nosotros tratamos es puntos. O sea, el primer interés es sigma y épsilon, que son esfuerzo y deformación en el punto. O tau y gamma, que son esfuerzos y deformación en el punto, pero para los cortantes. Esa parte es importantísimo que quede clara. Una cosa es hablar del cuerpo y otra cosa es hablar de un punto. Y primero vamos a trabajar un punto, porque la falla de una estructura comienza en un punto. Si falla ese punto, termina fallando la estructura. De eso se trata esto.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que necesitemos aclarar aquí? Profe, ¿usted las diapositivas las puede subir en mecánica de Xserver? No, esta no la subo, esta las mando al correo personal. O Ah, sea, listo. a medida que voy terminando las exposiciones, voy armando, haciendo pasando esto a PDF y les envío a su correo para no llenar allá entonces, porque cuando entren a la página entonces no van a hallar que mirar, si mirar el texto. En algunas tengo las diapositivas, ¿no? Pero en la mayoría lo que tengo es el texto, que de Word lo pasé a PDF. Entonces, si la subo, no haya que mirar si la presentación o el texto. Entonces, vamos a dejar en la plataforma el texto. Y a medida que voy terminando tema, por ejemplo este y ya la anterior, la introducción, la que sirvió de base para responder el cuestionario 1, esas ya las tengo en PDF, entonces ya se las puedo enviar este fin de semana para que tengan la presentación. Estoy grabando, un momentico, me está llamando, tengo una cita médica y me están llamando, entonces voy a contestar. ¿Aló? Buenos días, ¿cómo les va? Hola Carolina, ¿qué tal? El lunes. ¿Cómo? Sí, ya los tengo. Sí, sí. Claro, yo creo que podemos hacerla virtual. Sí, sí. Listo. Sí, un momentico. ¿Cuál sería el número? 317 862 5839. ¿Sí? 2, 4, 6, 7. 3, 17, 8, 62, 58, 3, 9. Repetimos el número por si acaso. 317 862 5839. Listo. Entonces, y que se actualiza la cita virtual. Bueno, entonces esta tarde. Ok, bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, listo. ¿En qué íbamos? ¿Qué iba diciendo? Que les envío la presentación al correo a cada uno para que la tengan. Les decía que también que estaba grabando las presentaciones, pero eso sale pesadísimo. La clase anterior salió de 1 giga y eso es imposible de manejar. Listo, profe, creo que es mejor sí pasar los PowerPoint. Una pregunta, lo que pasa es que yo hasta hoy me puedo conectar por temas de conectividad y que me llegó la SIM card de la universidad
¿El canal de comunicaciones por el correo institucional o el correo que... No, un correo personal que yo les envié a donde les envié la información, desde donde les envié la información, ese es mi correo para recibir trabajos, chat, consultas, lo que sea, por ese correo. Entonces, ok, ¿dónde le puedo enviar mi correo para que me sea enviado? Porque a mí me incluyeron la materia hasta el jueves. no, pues a ese correo, los últimos que ingresaron, que no los tengo en la lista, porque todavía Sí. en la plataforma no está actualizado eso. Entonces me envían su correo para a ese correo, el leonidasb9757@gmail.com, desde donde les envié la información. Me envían ahí para poderlos incluir en la lista y para poder activarlos en la plataforma donde está todo el curso. O sea, realmente, si miramos bien el PowerPoint y miramos lo que está en la plataforma, realmente no necesitamos grabaciones. Fíjense que aquí en el PowerPoint, se supone que un PowerPoint no lleva sino imágenes y títulos y que el profesor da la explicación. Como tengo la idea de pasar esto a PDF y enviárselos, entonces prácticamente todo lo que hablé hoy lo dejé ahí escrito, ¿no? Esto no parece una presentación de PowerPoint, sino parece un texto de Word o de cualquier otra cosa, ¿no? Porque las presentaciones son solamente imágenes, títulos y ecuaciones y el profesor explica y echa toda la carreta. Sin embargo, todo lo que he dicho hoy está escrito ahí. Entonces realmente grabaciones no se necesitan. Si tengo esto, tengo el texto, tengo cuestionarios, tengo talleres, no necesito perder el tiempo tratando de escuchar grabaciones. Porque si asistí a la clase ya lo entendí. O si sé leer, con eso tengo, ¿no? Por eso estoy facilitando más bien toda la información escrita que tratar de manejar esos videos que los ponen es a perder tiempo, ¿no? Sin embargo, estoy tratando de subirlos a cualquier plataforma para que estén ahí, pero la verdad no les recomiendo perder el tiempo viendo videos. Más bien haciendo, leyendo lo que no entendí y haciendo. ¿Haciendo qué? Haciendo los cuestionarios, haciendo los talleres. Eso sí les va a indicar que van aprendiendo. Pero si pierden, si se ponen a ver videos, se ponen a perder tiempo. Listo. Entonces vamos a seguir. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Definición general de esfuerzos y definición general de deformaciones. En últimas, definición de esfuerzo de F en DA. O de F igual a esfuerzo por DA, ¿no? Que es lo mismo. La vamos a utilizar ahorita ya en lo que sigue de esa manera. DF igual a esfuerzo por DA, que es el despeje, ¿no? De sigma igual a DF en DA. Lo mismo, pero ya aplicada, aplicamos DF igual a esfuerzo por DA. Lo mismo la deformación, ¿no? Deformación es deformación total, la derivada de la deformación total con respecto a la medida, X o Y. Eso es épsilon, en el punto. Bueno, seguramente la vamos a utilizar más bien al contrario. Deformación total igual a epsilon por dx. Y dependiendo de cómo sea la función, habrá que entregar o no. Eso depende de cada tipo de carga. Listo. Entonces, esta parte de definición general queda lista. Vamos a pasar a lo siguiente. Haciendo un recuento. En la lectura de la introducción que ustedes hicieron y que repasamos un poquito la clase pasada y rápidamente el cuestionario, había unas clasificaciones de las cargas. Y había, primero, según el tiempo de aplicación, carga sostenida, carga estática, carga repetida y carga de impacto o carga instantánea.
Segundo, según la zona de aplicación. Carga concentrada, carga distribuida lineal en las vigas y carga distribuida superficial o sobre área en las placas. Eso es lo de carga según la zona de aplicación. Y había una última, según la forma de aplicación. Son tres clasificaciones distintas, ¿no? Según el tiempo, según la zona y según la forma de aplicación de la carga. Entonces, según la forma de aplicación, había una primera que llamábamos carga centrada. Y había de ejemplo ahí un gancho de una grúa. Y decía, en este pedacito la carga es centrada y en el otro pedacito la carga es excéntrica. ¿Se acuerdan del gancho? ¿Lo vieron cuando resolvieron el cuestionario? Debieron verlo. Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe, sí. entonces decimos que la carga es centrada cuando la línea de acción de la carga externa pasa por el centroide de la sección transversal que voy a analizar. Si es así, decimos que la carga es centrada. ¿Por qué me interesa eso? Porque tengo que hallar la carga interna. Entonces lo que hacemos es cortar la pieza por ahí y hallar la carga interna. Si la carga es centrada, o sea que la línea de acción de la fuerza externa pasa por ahí, por el centroide, que es donde voy a poner la carga interna, entonces la carga interna es solamente una fuerza colineal con la fuerza externa y no tiene momentos. Ahora, si la carga es excéntrica, que significa que la línea de acción de P, la carga externa, no pasa por el centroide de la sección que voy a analizar, como en el área de la curva del gancho. Entonces ahí el equilibrio no se da solamente con una fuerza, sino con una fuerza y un momento. Eso es la diferencia entre carga centrada y carga excéntrica, ¿no? La carga centrada, el equilibrio es una fuerza interna. La carga excéntrica, el equilibrio lo da una fuerza y un momento. Listo. Dentro de esa carga centrada hay una carga especial, que la vamos a llamar carga axial. ¿Cuándo es carga axial? Cuando la línea de acción de la carga externa pasa por todos los centroides de todas las secciones transversales del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que ese cuerpo en primer lugar tiene que ser una barra recta, que debe tener un eje longitudinal y que la línea de acción de la carga coincide con ese eje. Si es así, llamamos carga axial. Entonces, este primer corte es carga centrada y carga axial. Esa carga axial que es un capítulo especial de la carga centrada. Esa es la primera clasificación según la forma de aplicación. Viene ahora según la forma de aplicación la segunda clase de carga, torsión. Primero carga axial, que fue una fuerza. ¿Cómo era esa fuerza? Coincidente con el eje de la pieza. Listo. Ahora viene torsión. ¿Qué es torsión? Acabamos de ver que son unos momentos que hacían esos momentos que llamamos torques, en lo que acabamos de ver, Aplicaban una fuerza de corte al elemento. que hacían rotar la sección transversal, produciendo un deslizamiento entre las secciones vecinas, y que vectorialmente ese torque era perpendicular al área. Si es así, entonces ese momento se llama
torque. Entonces hay una gran diferencia ya aquí en esas dos cargas, ¿no? Porque primero, carga axial es una fuerza. Segundo, que debe ser coincidente con el eje. Si no es coincidente con el eje, ya no es carga axial, es carga excéntrica y produce flexión. Segunda carga que estamos mencionando, torsión. Ya no es una fuerza, es un momento. La carga axial tiende a estirar la pieza. La carga de torsión, ese momento tiende a torcer la pieza. Ese efecto de hacer rotar la sección transversal con respecto al eje longitudinal se llama torcer. Por eso esta carga se llama torsión. Entonces es un momento que tiende a torcer la pieza. Veíamos en estática que ese momento es un vector libre. Los momentos son vectores libres. ¿Qué quiere decir? Los puedo poner en cualquier posición, en cualquier punto de la sección transversal y produce el mismo efecto, ¿no? En cambio, la carga axial no la podía poner en cualquier punto, tenía que ponerla sobre el centroide porque la carga axial debe coincidir con el eje de la pieza. El torque, este momento lo puedo colocar en cualquier punto. Claro que por facilidad, ¿dónde lo vamos a poner? Pues en el centroide, pero pudiera estar en cualquier otro lado. Había una tercera clase de carga según su forma de aplicación, que era la flexión. Se indicaba ya en esa primera lectura que flexión puede ser fuerza o puede ser momento, pero son fuerzas y momentos perpendiculares al eje de la pieza, ya no ni paralelos ni coincidentes con el eje de la pieza, perpendiculares, que producen un efecto de doblar la pieza. Ese efecto de doblez se llama flexión. Entonces, flexión son fuerzas y momentos que tratan de doblar la pieza. Y por último estaba la carga combinada, que es coger estas tres que acabamos de nombrar, axial, flexión y torsión, y meterlas todas al mismo cuerpo. Entonces eso es carga combinada. O meter por lo menos dos de estas, axial y torsión, por ejemplo. Eso es carga combinada. Torsión y flexión es carga combinada. Axial y flexión, carga combinada. O las tres, carga combinada completa. Bueno, así está dividido el curso. Ya tenemos una definición general de esfuerzos y deformaciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomar esas definiciones generales que acabamos de ver, esfuerzo de F en dA y epsilon, la derivada de la formación total en dx, en dy. Tomar eso que es general, que es aplicado a cualquier carga, porque estamos en el puntico, y se lo vamos a aplicar ahora a cargas particulares. Y entonces vamos a iniciar el estudio de la primera carga, que es carga centrada, y dentro de ella la carga axial. Esto. Acabamos de decir qué es carga axial. Primero, para que haya carga axial, el cuerpo no puede ser cualquiera. El cuerpo tiene que ser recto. La forma de la sección transversal no importa. Aquí tenemos un cuerpo con distintas secciones transversales, ¿no? El de este lado y el del otro lado. Pero sí, el centroide de los dos lados coincide. O sea, el eje de la pieza es uno solo. Y las fuerzas coinciden, F de un lado y F del otro. Las fuerzas, su línea de acción coincide con el eje de la pieza. Si es así, decimos, oiga, esto es carga axial. Y vamos a estudiar carga axial. Bueno, esa carreta es lo que está explicando ahí. Y además nos dicen, bueno, la sección transversal puede ser cualquiera, no importa la forma. Lo importante es que al final el cuerpo como cuerpo sea recto y tenga un eje.
Entonces puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser circular hueca, puede ser rectangular hueca, puede ser un perfil en I, puede ser un perfil en C, puede ser un perfil en T. Fíjense que no se exige que sea simétrico, ¿no? Por ejemplo, esta no es simétrica, pero aquí tiene un eje centroidal longitudinal. Pues lo que se exige sí es que la carga vaya por la dirección del eje centroidal longitudinal de esta barra, ¿no? Eso es. Entonces, sección transversal, la que sea, con tal que la barra sea en recta y tenga un eje centroidal longitudinal y que la carga, la fuerza, vaya por ese eje. Bueno, ¿qué trata de hacer la carga axial? Si está así, que es tensión, trata de estirar el cuerpo. Trata de una sección vecina separarla de la siguiente, ¿no? Trata de separar secciones vecinas, si es tensión. Si es compresión, entonces acorta la pieza y trata de meter la sección vecina dentro de la otra, es decir, trata de aplastar las secciones transversales. Entonces, la carga axial puede ser de tensión o puede ser de compresión. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzo produce la carga axial? Aquí tenemos cómo es la fuerza con la sección transversal. ¿Qué se ve? Esta es la sección transversal y esta es la fuerza. ¿Cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, o sea, normal. Así que aquí en este plano, esta fuerza va a producir un esfuerzo. Como la fuerza es normal, entonces lo que se produce aquí es sigma, esfuerzo normal. Ahora, ya en una estructura, ¿cómo sé cuáles barras son de esfuerzo normal? Entonces, vimos un teorema en estática que se llamaba barra de dos fuerzas. ¿Qué decía cuando tenemos una barra de dos fuerzas? Pues la barra puede tener la forma cualquiera, la que sea. Por ejemplo, la barra puede ser esta. Estoy hablando de estática. Me estoy apartando un poquito de donde iba porque tengo que aclarar esto primero. Tengo una barra que es así, en una estructura, en un marco. Y decimos, oiga, esa barra va a tener una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Entonces es una barra de dos fuerzas, porque hay una aquí, otra aquí. En estática nos aclararon esto. Aquí puedo tener 1000 fuerzas y aquí puedo tener 2000. Sin embargo, esto es una barra de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque esas 1000 que hay aquí saco una resultante. Y de las 2000 que hay aquí saco una resultante. Entonces hay dos fuerzas, una aquí y otra aquí. Si esta barra tiene dos fuerzas y está en equilibrio, solamente hay una posibilidad de que esto esté en equilibrio. Y es que la línea de acción de la fuerza de acá y de la fuerza de acá, la línea de acción tiene que ser esta. Si esa es la línea de acción, significa que aquí va a actuar una fuerza, por ejemplo, así, sobre esta línea de acción. Y que entonces aquí tiene que actuar una fuerza así, sobre la misma línea de acción. Entonces, si la barra de dos fuerzas está en equilibrio, la línea de acción de las dos fuerzas tiene que coincidir con la línea que une los dos puntos.
Y además su magnitud tiene que ser igual y tienen que ser de sentido contrario. Si no, nunca habrá equilibrio. Por ejemplo, si esta no va así, sino que aquí la fuerza va así, esta barra que es de dos fuerzas, esta no va, ¿no? Jamás va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando haga suma de fuerzas aquí, pues ya no hubo equilibrio, ¿no? Entonces, la única manera es que la línea de acción de las dos fuerzas sea la línea que une los puntos de aplicación y además tienen que ser iguales y de sentido contrario. Eso es lo que entendemos por barra de dos fuerzas. Ahora, ¿qué pasa si la barra es así? Esa es la barra. O sea, ya no es como acá, una L, esto es una barra, pero ahora la barra es así, recta, y es de dos fuerzas. Pues la única manera de que haya equilibrio es que una fuerza vaya aquí, así, y la otra fuerza vaya aquí, así. Entonces, todas las barras que sean de dos fuerzas y sean rectas, son barras de dos fuerzas. Así que en una armadura, por ejemplo, pues todas las barras son de dos fuerzas. Bueno, o en esta estructura que estamos viendo acá. ¿Qué pasa? La barra AB es de dos fuerzas, una fuerza en A y una fuerza en B. La barra BC es de dos fuerzas, una fuerza en B y otra fuerza en C. Pues son barras de carga axial entonces. ¿Por qué? Porque la línea de acción de la fuerza tiene que ser el eje de cada barra. Entonces decimos que estas dos barras son de carga axial, o sea, pertenecen a este capítulo. En este capítulo solo podemos estudiar las barras en un marco, por ejemplo, o en una máquina. Pues hay elementos que tienen cualquier tipo de carga y hay elementos de carga axial. ¿Cuáles son los de carga axial? Las barras rectas que estén sometidas a dos fuerzas. Y esas serán las que pueda analizar en esa máquina. Porque los otros será, si hay más fuerzas, si no es axial, pues será flexión y torsión. Y apenas vamos a empezar el curso. Apenas vamos a tratar de hacer los primeros análisis con carga axial. Entonces, estas dos barras son de carga axial. Primero, resuelva la estática. Pues aquí se supone que conozco la geometría, conozco alfa, conozco teta, conozco P, y entonces el equilibrio del nodo B, del pasador B, y ahí está toda la estática. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, igual a 0, y hallo cuánto es PAB y PBC. ¿Qué son las fuerzas axiales para esas barras? Y con eso, sobre esas barras, vamos a desarrollar ahora la teoría para calcular el esfuerzo y la deformación. Y partimos de ahí. Bueno, ahí quedamos para la próxima clase. Ya son las 9:40 y algo. Y tenemos que desocuparle al profesor que viene. Pero ahí vamos a quedar. Entonces, ya en la próxima clase, que hayamos definido esto, ya los talleres, seguramente el taller de esta clase, no va a ser taller de estática, ¿no? Sino taller de resistencia. Lo que estábamos haciendo antes, resolviendo armaduras, marcos y máquinas, le vamos a agregar calcular el esfuerzo y calcular deformación, ¿no? Que ya es problema completo. Cuando terminemos este tema en la próxima clase, entonces ya vamos a entrarle a
problemas de resistencia. Listo. Entonces, nos vemos cuando hoy es miércoles, ¿no? Hoy ya hasta la semana entrante, ¿no? Hasta el lunes. Sí, sí, profe. Entonces, pueden ir repasando los 2 talleres que ya tenemos. Ya debieron haberlos resuelto, si no, deberían estar en eso. Para que ahora que entremos a problemas de resistencia, ya la estática sea pan comido, como debe ser. Listo. Nos vemos el miércoles.